Patas arriba, la escuela del mundo al revés, por Eduardo Galeano, parte 22. En 1992 hubo más de 50 sublevaciones de presos en las cárceles de Latinoamérica, con más graves problemas de hacinamiento. Los motines dejaron un saldo de 900 muertos, casi todos ejecutados a sangre fría. Gracias a la tortura que hace cantar a los mudos, muchos presos están presos por delitos que jamás cometieron, porque más vale inocente entre rejas que culpable en libertad. Otros han confesado asesinatos que resultan juegos de niños al lado de las hazañas de algunos generales o robos que parecen chistes si se comparan con los fraudes de nuestros mercaderes y banqueros, o con las comisiones que cobran los políticos cada vez que venden algún pedazo de país. Las dictaduras militares ya no están, pero las democracias latinoamericanas tienen cárceles hinchadas de presos. Los presos son pobres, como es natural, porque solo los presos van presos en países donde nadie va preso cuando se viene abajo. Un puente recién inaugurado, cuando se derrumba un banco vaciado o cuando se desploma un edificio construido sin cimientos. El mismo sistema de poder que fabrica la pobreza es el que declara la guerra sin cuartel a los desesperados que genera. Hace un siglo, George Banker de Lopou exigía más guillotina para purificar la raza. Este pensador francés, que creía que todos los genios son alemanes, estaba convencido de que sólo la guillotina podía corregir los errores de la selección natural y detener la alarmante proliferación de los ineptos y de los criminales. El buen bandido es el bandido muerto, dicen ahora los que exigen una terapia social de mano dura. La sociedad tiene el derecho de matar en legítima defensa de la salud pública, ante la amenaza de los arrabales plagados de vagos y drogadictos. Los problemas sociales se han reducido a problemas policiales y hay un clamor creciente por la pena de muerte. Es un castigo justo, se dice, que ahorra gastos en cárceles, ejerce un saludable efecto de intimidación y resuelve el problema de la reincidencia, suprimiendo al posible reincidente. Muriendo se aprende. En la mayoría de los países latinoamericanos, la ley no autoriza la pena capital, aunque el terror de Estado la aplica cada vez que el disparo de la advertencia de un policía entra por la nuca de un sospechoso y cada vez que los escuadrones de la muerte fusilan con impunidad. Con o sin ley, el Estado practica el homicidio con premeditación, alevosía y ventaja. Y, sin embargo, por mucho que el Estado mate, no puede evitar el desafío de las calles convertidas en tierras de nadie. El poder corta y recorta la mala hierba, pero no puede atacar la raíz sin atentar contra su propia vida. Se condena al criminal y no a la máquina que lo fabrica, como se condena al drogadicto y no al modo de vida que crea la necesidad del consuelo químico y su ilusión de fuga. Así se exonera de responsabilidad a un orden social que arroja cada vez más gente a las calles y a las cárceles y que genera cada vez más gente, desesperanza y desesperación. La ley es como una telaraña, hecha para atrapar moscas y otros insectos chiquitos, y no para cortar el paso a los bichos grandes, ha comprobado Daniel Drew. Y hace más de un siglo, José Hernández, el poeta, había comparado a la ley con el cuchillo.
que jamás ofende a quien lo maneja. Pero los discursos oficiales invocan la ley como si la ley rigiera para todos, y no solamente para los infelices que no pueden eludirla. Los delincuentes pobres son los villanos de la película. Los delincuentes ricos escriben el guión y dirigen a los actores. En otros tiempos, la policía funcionaba al servicio de un sistema productivo que necesitaba mano de obra abundante y dócil. La justicia castigaba a los vagonetas y sus agentes los metían en las fábricas a golpes de bayoneta. Así, la sociedad industrial europea proletarizó a los campesinos y pudo imponer en las ciudades la disciplina del trabajo. ¿Cómo se puede imponer ahora la disciplina de la desocupación? ¿Qué técnicas de la obediencia obligatoria pueden funcionar contra las crecientes multitudes que no tienen ni tendrán empleo? ¿Qué se hace con los náufragos cuando son tantos para que sus manotazos no echen a pique la balsa? Hoy por hoy, la razón del Estado es la razón de los mercados financieros que dirigen el mundo y que no producen nada más que especulación. Marcos, el vocero de los indígenas Chiapas, han retratado lo que ocurre con palabras certeras. Asistimos, ha dicho, al striptease del Estado. El Estado se desprende de todo, salvo de su prenda íntima e indispensable, que es la represión. La hora de la verdad, zapatero a tus zapatos. El Estado solo merece existir para pagar la deuda externa y para garantizar la paz social. El Estado asesina por acción y por omisión. Fines del 95, noticias de Brasil y de Argentina. Crímenes por acción. La policía militar de Río de Janeiro desvivía a civiles a un ritmo 8 veces más acelerado que a fines del año anterior. Y la policía de los suburbios de Buenos Aires cazaba jóvenes como si fueran pajaritos. Crímenes por omisión. Al mismo tiempo, 40 enfermos de riñón desvivían en el pueblo de Carurau, en el nordeste de Brasil, porque la salud pública les había hecho diálisis con agua contaminada, y en la provincia de Misiones, en el nordeste de Argentina, el agua potable contaminada por los plaguicidas generaban bebés con labios leporinos y deformaciones en la médula espinal. En las favelas del Río de Janeiro, las mujeres llevan latas de agua a modo de corona sobre sus cabezas y los niños alzan cometas al viento para avisar que viene la policía. Cuando llega el carnaval de esos morros, bajan las reinas y los reyes de piel negra, pelucas de blanco, rulos, collares de luces, mantos de seda. El miércoles de cenizas, cuando el carnaval acaba y se van los turistas, la policía se lleva preso a quien siga disfrazado. Y durante todos los demás días del año, el Estado se ocupa de mantener a raya, a sangre y fuego, a los plebeyos que han sido monarcas por un ratito. A principios del siglo había una sola favela en el Río. En los años 40, cuando ya había unas cuantas, el escritor Stefan Zweig las visitó. Stefan Zweig las visitó. No encontró allí violencia ni tristeza. Ahora las favelas del Río son más de 500. Allí vive mucha gente que trabaja. Brazos baratos que sirven la mesa y lavan los autos y las ropas y los baños en los barrios acomodados, y también viven en las favelas muchos excluidos del mercado laboral y del mercado de consumo, que en algunos casos reciben